irnos actualizando. Entonces, hoy quisiera simplemente compartirles mi humilde experiencia, mis conocimientos que tengo. Sé que voy a aprender de ustedes también. Vamos a hacer una exposición dinámica. Quisiera que también compartamos con ustedes. Estamos de varios países. Sé que igual eh, vamos a manejarlo de una manera en que podamos entenderlo todos. Em, el tema que voy a hablarles hoy acerca de la anemia hemolítica autoinmune, pues obviamente son casos muy excepcionales en las poblaciones. Se ha generado más en Latinoamérica. Hay muchos estudios, pero todavía nos falta mucho por hacer. Si me permites, Nati, entonces compartiremos la pantalla para empezar ya el tema de hoy a tratar. Sí, ya puedes compartir. Revísale, por favor. No sé si se la puede ver ya. Ya, ahorita se está, ya la tenemos. Perfecto. Hagamos una breve introducción acerca de la anemia hemolítica autoinmune. ¿Sí? Las anemias hemolíticas son adquiridas. La causa principalmente es la destrucción de los glóbulos rojos. Una incidencia que ha empezado a abarcarse o que la literatura nos refiere es que uno de cada 25,000 o uno de cada 80,000 se presenta al año. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy esta enfermedad autoinmune. Por tal razón, nos deja todavía mucho por estudiar, mucho por investigar, ya que los pacientes que presentan o se presentan a veces no son estudiados con la minuciosidad que requiere cada caso. Se presentan casos en los hospitales donde llegan pacientes con cierto sangrado, con cierto tipo de anemia, que si no han tenido un estudio previo, que un hematólogo no le ha realizado una investigación, y siempre se han basado aleatoriamente en estudios de gabinete de laboratorio, eso puede conllevar a luego malas interpretaciones. Es por ello que a veces estos cuadros generan luego en complicaciones mucho más complicadas, ¿sí? Entonces nosotros los que estamos de este lado de la salud, del laboratorio clínico en específico, o en las áreas inmunohematológicas o en los servicios de medicina transfusional, deberíamos tener un poquito en cuenta aquello, que la relación con el médico tratante, en el caso que un paciente empezara a necesitar algún hemocomponente, que es cuando más se empieza a investigar este tipo de enfermedades, nosotros deberíamos tener un equipo de trabajo y una relación estrecha y directa con los médicos que están tratando al paciente que esté cursando por esta enfermedad. Además, la anemia hemolítica autoinmune también en un principio puede ser idiopática, puede ser o secundaria a otra enfermedad, a una enfermedad de base, que luego se continúa o que se complementa de una manera más agresiva a la enfermedad ya preexistente, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las anemias hemolíticas autoinmunes? Básicamente por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos y correlacionadas también a las anemias hemolíticas mixtas. Como su palabra lo dice, los anticuerpos calientes o las aglutininas calientes son las que van a generar este tipo de anemia, son las que van a generar en el paciente que una vez que se ha provocado la enfermedad, estas por alguna reacción de alza térmica o algún concomitante que conlleve a una elevada temperatura, se empiezan a generar estas reacciones de antígenos anticuerpos y empieza a producirse la hemólisis. Hemólisis que básicamente va a ser de origen extravascular, ¿sí? Alrededor de entre un 70 y 80% de los pacientes diagnosticados con anemias hemolíticas autoinmunes son relacionados a aglutininas calientes o anticuerpos calientes. En menor proporción están los de anticuerpos fríos, cuando estos son los responsables también que cuando se generan temperaturas inferiores a 37 grados y bordeando los 4 grados, empiezan a generarse este tipo de anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Y la literatura nos habla que son alrededor de un 15% de los casos que se están conllevando este tipo de enfermedad.
Los anticuerpos IgG, que son los anticuerpos de las aglutininas calientes que están representadas dentro de esta enfermedad hemolítica autoinmune, tienen una consecuencia primaria o idiopática, que generalmente no se podría identificar la causa de origen de la León, por enfermedad. favor, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Sí, colegas, por favor, sus micrófonos silenciados ya para no interrumpir. Gracias, Dieguito, mil disculpas. Con gusto. Perdón, ahorita estaba viendo que la Tacunga está presente. Qué gusto tener gente de la Tacunga. Yo soy la tacungueño también de acá de Ecuador. Perdón. am, gracias también, Wendy. Sí, perfecto. Saludos de la Tacunga, correcto. Muchísimas gracias. Veo colegas, veo amigos que también están presentes, qué bueno. Y creo que todos vamos a aprender hoy de todos. Gente que veo que que tiene muchísima experiencia y también les agradezco por estar presentes. Compartamos estos conocimientos hoy todos, por lo menos en esta charla. Retomando el tema, entonces decía que dentro de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes por aglutininas IgG pueden ser primarias o secundarias. Las primarias son de causa idiopática, como su palabra lo indica, pues no se conoce la causa específica, ¿sí? O en el caso de las secundarias que pudieran estar asociadas a una enfermedad de base. En el caso de las neoplasias, como los linfomas, que en el sitio donde yo trabajo, en el hospital al cual yo dedico mi tiempo, pues el linfoma Hodgkins, mielomas también se incluyen, que generalmente se nos ha presentado uno que otro caso con este tipo de anemias. Carcinomas, quistes de ovario, sarcoma de Kaposi también se ha visto que es muy frecuente con este tipo de anemias. El lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, el virus de inmunodeficiencia humana también tiene mucha correlación con la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Todas estas enfermedades que básicamente son autoinmunes y degenerativas tienen su manifestación clínica y ahí es cuando la importancia de nosotros como personal de salud, al menos los que estamos vinculados al servicio de medicina transfusional o a los bancos de sangre, tiene que haber una relación muy estrecha con el team de hematólogos o transplantólogos o médicos internistas que están evidenciando un caso de alguno de estos tipos de anemias hemolíticas, porque con lo que vamos a seguir avanzando más adelante y mucha gente también tomará esto en cuenta y concordará con nosotros, eh, vamos a encontrarnos con pruebas pretransfusionales que van a ser incompatibles, que van a tener un CUMS directo positivo, un CUMS indirecto también positivo, y esto va a generar que nos asustemos de primera impresión si no estamos relacionados o no hemos interpretado la literatura acerca de las anemias hemolíticas autoinmunes. Y no tendremos, al menos si estamos dedicados al servicio de medicina transfusional, una opción para sugerir a un médico y veremos que todas las unidades que estamos compatibilizando, porque es una persona que, como dice su palabra, está haciendo una anemia, está con hemoglobina inferior a 12, a 10, a 7, a 8, y necesita urgentemente ser transfundido. Pero eso a veces, si no estamos eh, enfocados o no hemos tenido un poquito de experticia, probablemente el médico que nos está solicitando a lo mejor es un médico que no tiene mucha experiencia, a lo mejor es un médico residente cursando sus primeros años de estudio y a lo mejor eso conlleve a que se asuste el primero y diga mi paciente está mal y no se dio cuenta que a lo mejor la enfermedad de base coronada a la anemia puede generar una baja hemoglobina, pero no necesariamente sea un principio como para transfundir. Recordemos que la literatura nos dice que la mejor transfusión es la que no deberemos hacerlo. Y al menos por los sitios que yo he cursado de mi laboral, yo siempre he considerado eso, que no es solo el hecho de transfundir la sangre, tomemos en cuenta que podemos sensibilizar también. Y eso conllevaría a luego a que los pacientes puedan incurrir en efectos secundarios mucho más graves. Generalmente pacientes que tienen algún tipo de neoplasias o enfermedades degenerativas y que han tenido
algún tratamiento con algún o alguna quimioterapia, van a tener algún grado de anemia. No necesariamente pueden ser transfundidos, ¿sí? Eh, pero si están hemodinámicamente estables, no habría ninguna necesidad de ser transfundidos. La literatura nos habla que si tenemos una hemoglobina inferior a los 7 miligramos por decilitro, pero el paciente está hemodinámicamente estable, no habría concomitantes. Si hubiera un sangrado coadyuvante, es probable que necesite una transfusión. Pero recordemos que estas anemias hemolíticas autoinmunes no necesariamente siempre van a ser transfundidas o requieran ser transfundidas con CGRs. Lo ideal también para evitar un efecto secundario serían concentrados leucorreducidos, evitando al máximo otra sensibilidad por otro tipo de anticuerpo que pudiera estar circulando. Recordemos también que por más pruebas de gabinete que se pueda realizar o utilizar la unidad más compatible, no quiere decir tampoco que no se pueda llevar o conllevar a una sensibilidad menor. Eso con respecto a los anticuerpos calientes. Ahora, con las aglutininas frías. En un principio puede ser también idiopático, las dos llevan el mismo punto de partida. Y en un efecto secundario también están ligadas a otro tipo de enfermedades, como los síndromes linfoproliferativos, como las leucemias, como las infecciones, como la mononucleosis, sea por virus, sea por bacterias, eh, siendo un poco didácticos y lo más sencillos posibles, podemos decirnos es que eh, tenemos una temperatura inferior a los 35, 37 grados centígrados y que esté en rango a los 4 grados centígrados, pudiera generar la producción de la anemia hemolítica autoinmune. Empezar una lisis o empezar una hemólisis, en este caso con las aglutininas, que son las frías, hacerlo una intravascular versus las aglutininas calientes, que son extravasculares. ¿Sí? Y en el caso de las aglutininas frías, conllevaría a que se presentara mucha más sintomatología en los pacientes. Ahora, vuelvo e insisto, ¿por qué la relación de nosotros, del personal de laboratorio, vincularnos con el médico tratante que está evidenciando esta enfermedad con un paciente y que de una u otra manera nos envía unas pruebas a realizarlo al paciente? Sería importante la comunicación directa que haya y la relación estrecha entre el médico, el laboratorio y el cliente para tener un criterio más amplio, ¿sí? Porque no necesariamente puede ser por anticuerpos o aglutininas frías o calientes. Puede deberse también a efectos de medicamento o propios de la enfermedad que está cruzando una persona. Generalmente hemos visto en algunos casos que, como le decía en un inicio, si tengo hemoglobinas bajas, la primera elección es la transfusión y no necesariamente pudiera hacerse eso. También se puede utilizar corticoides, algún otro tipo de medicamento que pueda contrarrestar, a evitar esto, ¿sí? Se ha visto efectos también que mucha gente lo asume como reacciones transfusionales y que están correlacionadas también a las anemias hemolíticas autoinmunes porque se han infundido con globulares eh, sin previo ambientación o demasiado fríos también. Y eso pudiera, si hubiera un halo anticuerpo o un autoanticuerpo, desencadenar en efectos secundarios también. Entonces ahí cuán importante es tomar consideraciones de la clínica del paciente, de sus antecedentes patológicos y de cómo se está conllevando con el médico su tratamiento. Los hablo por experiencia, por el medio en que me desenvuelvo de la medicina transfusional y pues generalmente hemos conversado y hemos visto que, insisto, si tenemos hemoglobinas que están bordeando los 7, los 8, los 9 miligramos por decilitro
pero el paciente está hemodinámicamente estable, no hay un sangrado asociado, concomitantemente no hay otra causa que deteriore su estado físico, entonces no habría necesidad de infundir, ni mucho menos utilizar un hemocomponente que pudiera de alguna u otra manera llevar a una sensibilización. Porque en las anemias hemolíticas autoinmunes, tanto calientes como frías, si tenemos antecedentes de transfusiones previas, ¿sí? O que atendieron un histórico de alguna transfusión, es muy probable que estuviera algún anticuerpo circulando por ahí. Y si nosotros de alguna u otra manera utilizamos un hemocomponente que no pudiera ser, entre comillas, el más compatible, pues pudiéramos generar, ¿sí? O una reacción o utilizar, en este caso, como intermedio para que se generara una reacción hemolítica, que es lo que vimos en el caso de nuestros pacientes. Existe también la hemoglobinuria paroxística o de Frijone, o también la hemoglobinuria paroxística nocturna, que sus efectos están pues, con los anticuerpos fríos por la baja de temperatura que en la noche existe en ciertos lugares, y también lleva exista otras situaciones adicionales a la enfermedad. ¿Sí? También existen las anemias hemolíticas autoinmunes mixtas, que están correlacionadas tanto con el IgG y el IgM, que están presentes también en estos pacientes. ¿Sí? Pudieron haberse desencadenado también por transfusiones previas, pudieron haberse generado también por un tipo de infecciones víricas, bacterianas, o otro mecanismo que pudiera haber ingresado en el paciente y que se puede manifestar de alguna manera. Por eso cuán importante es conocer la base de la clínica de los pacientes también. Como les explicaba en un principio, ¿sí? Las inmunoglobulinas del tipo caliente que están correlacionadas con la SG, estas obviamente van a sentarse a temperatura de 37 grados, ¿sí? Generalmente, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a veces estamos con una prueba de gabinete, estamos realizando una prueba de CUMS directo o CUMS indirecto, porque el médico envía o reporta que el paciente está teniendo algún tipo de anemia, que está su hemoglobina directa o la total, se han incrementado los niveles circulando en el plasma. Entonces, nos envían al laboratorio a realizar una prueba de CUMS directo y una prueba de CUMS indirecto. Generalmente vamos a encontrar una prueba de CUMS directo eh, negativa, ¿sí? En el caso que no existiera alguno de estos anticuerpos circulando. De lo contrario, tendríamos que hacer un estudio un poquito más profundo para poder determinar y sabiendo también concomitantemente cuál es el objetivo del médico, por qué no está enviando esa solicitud. Recalco cuál importante el correlacionarnos con el equipo de trabajo y tener los antecedentes de nuestros pacientes también. Algunos patógenos también pueden estimular la formación y una reacción cruzada con determinados antígenos eritrocitarios, ¿sí? O con sus complementos inmunes, que pueden resultar también en fijarse los glóbulos rojos, ¿sí? Eh, Se ha asociado también a neoplasias de las células B, ¿sí? Que se clonan a su malignidad y empiezan a repetirse y empiezan a generar tipo de reacción en el sistema inmunológico de los pacientes o de las personas. Eh, hay otros factores que se desconoce su naturaleza genética o que pudiera ser también de algún factor ambiental, básicamente como la globinuria paroxística nocturna, ¿sí? El paciente pudiera estar bien, tranquilo en su casa, empieza a descender el frío y generalmente eso va a provocar que se produzca una anemia hemolítica. Va a haber hematuria también y ciertos rasgos clínicos que van a empezar a identificar que está produciéndose una lisis eritrocitaria en su organismo. Ojalá se pueda ver de forma clara este gráfico.
Hay básicamente el mecanismo de destrucción eritrocitaria, el anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. La lisis directa por el complemento ocurre principalmente en el hígado, ¿sí? Los eritrocitos al momento de hacer reacción antígeno-anticuerpo con las IgG van hacia el hígado y son lisados en este órgano, mientras que por el otro sistema de complemento van a ser fagocitados y destruidos tanto por los macrófagos como también por órganos linfoides, como el vaso y por macrófagos. Serían importantes que vamos a revisar una presentación insidiosa de los síntomas con la aparición global propios de la anemia con frecuencia asociada a fiebre y ictericia. Cuando nos encontramos con anemia hemolítica autoinmune y el médico sospecha, lo primero que enviará a hacer es, obviamente, cuantificación de hemoglobina, hematocrito, y si ya hay una clara evidencia de ictericia, empezará con las bilirrubinas también. Y generalmente también asociará a una identificación con un CUMS directo y un CUMS indirecto, para ver si ya existe algún tipo de anticuerpo pegado a la membrana eritrocitaria o si en su defecto está circulando por el plasma, por el torrente sanguíneo. Y eso enviará a los laboratorios o a los servicios de medicina transfusional para que se realice esta prueba y en el caso de existir alguno de los anticuerpos, en este caso por IgG, se identifique cuál de ellos sea, se haga un escrutinio y se pueda, en el caso que hubiera un descenso de menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina y se necesitara una infusión de concentrados globulares, pues ser los más compatibles, evitando de alguna manera alguna sensibilización y por ende alguna reacción transfusional. También se presentan bruscamente dolores lumbares, síntomas de forma rápida y brusca que se presentan en la anemia hemolítica autoinmune también, orinas oscuras con presencia de hemoglobinuria y pigmentos biliares en la orina, esplenomegalia entre alrededor de un 50 y un 60% de los casos de las anemias hemolíticas idiopáticas, anemias hemolíticas inmunes idiopáticas, esplenomegalia en un 30% de los casos y adenopatías en un 25% de los casos. La literatura nos habla también que pueden estar correlacionadas todas o de una u otra manera, a lo mejor pudieran estar separadas, varias, pero concomitantemente, insisto, los datos clínicos al personal que estamos realizando las pruebas nos van a guiar de alguna manera frente a una sospecha de alguna anemia hemolítica autoinmune, en este caso por anticuerpos calientes. Como les refería en un principio, la anemia con cifras de hemoglobina inferiores a 7 gramos por decilitro, pues generalmente son las que van a darnos una guía de que se está presentando una anemia hemolítica. No necesariamente, como les he venido insistiendo en toda esta charla, pudiera ser objeto de infusión de concentrados globulares. Si el paciente no requiere, evitemos la sensibilización, evitemos transfusiones innecesarias. El uso adecuado de componentes sanguíneos nos conlleva a eso. Si realmente necesita el paciente ser infundido, pues que sea infundido por caso de emergencia. Pero si no lo requiere y es una anemia crónica que se ha tolerado, que se mantiene y que de una u otra manera ha habido otros soportes para el paciente, pues no habría necesidad. El recuento de los leucocitos y plaquetas pudieran estar normales. En algunos casos ahí existe una desviación a la izquierda de una fórmula leucocitaria, que eso también pudiera conllevar a otro diagnóstico diferencial. En casos típicos existe reticulocitosis, ¿sí? Y ahí con importante, a veces estamos dejando de lado, aunque yo ya hace varios años que ya no me he dedicado mucho al laboratorio clínico, de hecho estoy en la medicina transfusional, al banco de sangre y a las células progenitoras, sí es a veces recordar prácticas que de un inicio fortalecieron a los laboratorios, como el recuento de los reticulocitos, un frotis, nos ayuda a evidenciar muchísimo,
porque dentro de las anemias generalmente están asociadas también mucho la identificación de la forma de la cromatina, de cómo están sujetos estos eritrocitos o sus formas más inmaduras. Nos llevaría también a un diagnóstico y a una ayuda más oportuna como apoyo diagnóstico hacia los médicos, ya sea un tratamiento más oportuno y más eficaz con los pacientes. Como les decía, la extensión periférica de sangre siempre será una elección, nunca la dejaremos de lado. Yo creo que es la mayor evidencia de aquello. Hoy por hoy, claro, podemos tener C34 citometrías de flujo, pero no todos estamos al alcance o no todos al tiempo pueden hacer pruebas más especiales. Todo depende también del laboratorio, de complejidad o del hospital, del medio en el que se estén circulando estas pruebas para poder identificar. Obviamente va a haber una hipoplasia eritroide, vamos a ver alteraciones en las formas más inmaduras de los eritrocitos, bien que eso nos delimitará mucho y nos dará una guía hacia las anemias hemolíticas. Estudios bioquímicos también. El aumento de la bilirrubina directa, la disminución o ausencia de lactoglobalina y el aumento del LDH, pues son tres claves que nos indican en el laboratorio precisamente cómo está esta anemia, y si a ello le sumamos un directo positivo, un autocontrol positivo, ya sabremos que estamos al frente de un autoanticuerpo irregular correlacionado a la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos IgG. Y eso, al menos para los servicios de medicina transfusional, es una bandera roja porque puedes utilizar 5, 6, 8, 10 unidades y a lo mejor todas son incompatibles. Y puede ser aún mucho más complejo. Puede estar en medio un halo anticuerpo y eso sí te puede llegar a asustar. Y en esta parte me quiero detener un poquito porque los hablo desde mi experiencia, desde el medio donde me desenvuelvo. Generalmente, para este tipo de casos, para este tipo de pacientes y que requieren transfusiones porque concomitantemente tienen una enfermedad oncológica o tienen una enfermedad autoinmune mucho más compleja aparte de la anemia, saber que van a necesitar de una u otra manera una transfusión y tener que utilizar un hemocomponente el menos incompatible o el menos riesgoso para el paciente, si es complicado. Esto nos lleva a que debería por lo menos existir una persona que se vaya a dedicar solo a ese paciente para escudriñar y investigar, realizar varias pruebas, porque darse una panaglutinación y es posible que nos lleve mucho tiempo, no solo 45 minutos en realizar una prueba pretransfusional, una prueba cruzada mayor, sino más tiempo en poder identificar no solo cuál sea la unidad menos compatible, sino realmente qué anticuerpo está circulando o qué halo anticuerpo está circulando en ese paciente. ¿Sí? Eso también hay que tomar muy en cuenta porque son cosas que pudiera complicar de una u otra manera el estado de salud del paciente. Obviamente, el médico que está solicitando está consciente de aquello y eso sería que nos indicara un poco más de la clínica, de cómo se está evolucionando el paciente. ¿Sí? Ya hemos visto, no hace mucho pasamos por una situación como las que les acabo de referir, pues sí, se optó por la menos incompatible. Gracias a Dios, el paciente toleró, salió bien, fueron 2 unidades transfundidas que nos solicitaron, se ha hecho el seguimiento, se ha podido identificar el auto, pero todavía hay pruebas de genotipificación que todavía no están asequibles para todos los centros transfusionales, al menos acá en el país. No sé cómo será en el resto de países. Si quisiera que me comenten Dieguito, también después. Nati, perdón. tenemos una preguntita porque justo es de este tema, no sé si la quieres ver en el chat.
Veo que están como 5. La última es Marco Vinicio Vaca, disculpa, ¿a qué se refiere con unidad menos compatible o qué es menos incompatible? ¿Qué es menos incompatible? Marco Vinicio, qué gusto. Sí, generalmente cuando existe este tipo de incompatibilidad, llamémoslo 4 cruces, pues de las unidades que generalmente que pasan con autoanticuerpos irregulares y con haloanticuerpos irregulares, eh, debemos utilizar la que menos incompatibilidad tenga, la que tenga por lo menos una cruz, 2 cruces, para que pueda ser infundida. Obviamente bajo el criterio del médico, en este caso del hematólogo, porque esperamos que no haya efecto secundario, que no haya una reacción adversa transfusional inmediata y menos tardía, para evitar aún menoscabar el estado de salud del paciente. Ya, gracias. No sé si estaba ahí claro, Marco Vinicio, nos puedes escribir. Montserrat, ¿es necesario hacer el estudio medular de este tipo de HAI? Porque creo que se refería al tema anterior. Bueno, sí, generalmente los hematólogos, los médicos hematólogos envían ese estudio. Ahora, ¿cuándo lo envían? Generalmente cuando han identificado que existen muchas series de eritroides inmaduras circulando en sangre y sospechan, aparte de la anemia hemolítica que debe estar presentando, que ya haya algún problema eh, de principio de daño medular que vaya a conllevar a un tipo de cáncer. Igual, Marco Vinicio, en el caso de HAI por anticuerpos calientes podemos encontrar complemento de autoanticuerpos IgA. Y nos comenta luego de eso un comentario, dice, antes de iniciar una transfusión se debe realizar una valoración adecuada del paciente, esto en virtud que fisiológica y hemodinámicamente el paciente puede estar bien. Incluso en algunos servicios tenemos pacientes de 5 miligramos por decilitro que llegan caminando. Gracias por tu Correcto, aporte, Marco correcto. Vinicio, ¿desde dónde nos acompañas? Quinto Ecuador debe ser Marco Vinicio. Sí, de hecho, sí, gracias. Excelente aporte y acotación, Marco Vinicio. Eso es lo que les refería al principio. Si veo que el paciente está hemodinámicamente estable, yo sugiero como personal del servicio de medicina transfusional, no se infunda, porque evitemos las transfusiones innecesarias. Yo he visto, como lo acaba de mencionar, de hecho, fui partícipe no hace mucho de una paciente que casi con 6 de hemoglobina y no hubo necesidad, sino que el médico tratante de la madrugada envió por control eh, pruebas de laboratorio y entre esas se disparó la alarma roja para él porque vio que estaba demasiado baja la hemoglobina y que pudiera complicarse el cuadro de salud del paciente, pero no hubo necesidad. Nos sentamos, conversamos, hubo un comité ahí, se expuso el caso, evitemos sensibilización, evitemos acciones innecesarias y ahí se manejó de mejor manera el criterio. Correcto, gracias, Marco Vinicio, concuerdo contigo, evitemos en gran medida las innecesarias. Si tomamos en cuenta, generalmente tenemos un paciente por ave circunstancia. Si se me está yendo la conexión, les pido mil disculpas. Estamos con una lluvia tremendamente fuerte acá en el valle y creo que eso gritando un poco la señal. No sé si se me está escuchando o se me está cortando la transmisión. No, sí se te escucha, Dieguito, a veces un poquito, pero Perfecto. sí se entiende. Voy a completar lo que nos dice Marco Vinicio. Gracias, Diego. Un gusto en el Eugenio Espejo. Manejo pacientes con HAI. Y acá, mi parte, realizo todos los análisis adicionales para enviar unidades compatibles. El término menos incompatible no lo utilizo, pues se supone estamos en los SMT para encontrar unidades compatibles. Diego, estamos para apoyarnos y hacer siempre lo mejor para nuestros pacientes. Gracias, Marco Vinicio. Un saludo. Laura, acá en Argentina estamos deterrando el término menos incompatible. Tratamos de realizarlo por lo más adecuado. Muchas gracias por sus aportes, colegas. Sí, completamente de acuerdo. Y qué bueno que de otros países tengamos la misma visión. O sea,
evitemos transfusiones innecesarias, evitemos sensibilizar, evitemos en la medida utilizar componentes sanguíneos que por más pruebas que se les realicen, por más leucorreducción que exista, no es una regla tácita del 100% que se elimine todo o se ajuste todo. Siempre hay algo que pueda pasar, siempre hay algo que se puede quedar, alguna inmunoglobulina que pudiera pasar, algún leucocito que se pudiera filtrar por ahí, se pudiera pasar, ¿no? Y generar algún tipo de reacción también. Y eso conllevar a que luego se presente algún tipo de reacción. Sí, ahí, sigamos, podemos continuar. Claro, perfecto. Algunos datos más que pudiéramos ir revisando. La prueba de Combs directo positiva con inmunoglobulina, que en este caso de los anticuerpos calientes, está relacionada casi con un 90%, ¿sí? Y un 10%, la literatura nos habla de complemento 3, ¿sí? Del C3. Entonces, eventualmente, si tenemos una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, el Combs directo nos va a presentar positivo al menos en el 90% de los casos. Los anticuerpos presentes pueden ser eludidos también de la membrana del glóbulo rojo y examinar su reactividad frente a otros glóbulos rojos con la prueba de Combs directo o Combs directo, perdón. Tomemos en cuenta algo, si nos vamos a hablar un poquito eh, de los servicios de medicina funcional que veo que alguna acogida con los colegas de transfusiones previas, ¿sí? Dentro de la norma nos habla al menos de hace 2 meses atrás o 3 meses atrás, una transfusión previa. ¿Por qué? Porque podemos estar enfrentando a lo mejor pruebas con concentrados globulares que fueron pasados al paciente y que todavía siguen circulando, o que a lo mejor se pueda presentar otro tipo de evento porque no se hizo una buena determinación. Y ahí cabe mencionar cuán importante lo que viene siendo NAEM con su gestión de calidad. Si nuestros servicios están pasando roles, si nuestras pruebas están validadas y supeditadas para realizar práctica, porque si no están y no estamos llevando eso, pues sí pudiera generar ciertas situaciones que conlleven a que a lo mejor el diagnóstico al final, la prueba no se realice bien y eso pueda conllevar a un deterioro de salud del paciente o a un mal apoyo diagnóstico para el médico, ¿sí? En ocasiones, ciertos autoanticuerpos se quedan libres en suero, ¿sí? Y reaccionan frente a todos los hematíes normales. No habría pruebas positivas para el panel, para el CUMS indirecto y para las pruebas cruzadas. Entre el 1 y el 4% de los de CUMS directo negativo, con la clínica firme es útil, se debe realizar el estudio del eludido. En ocasiones resulta positivo investigar si la inmunoglobulina, la IG, implicada es de IgA o de IgM, o emplear técnicas de estrategias aún mucho más sensibles, pero esto depende mucho de cómo está llevando el laboratorio su práctica, ¿sí? Y recordemos que los controles de calidad son imprescindibles e insustituibles en nuestros servicios, en nuestras áreas de laboratorio o en servicios de medicina transfusional, porque recordemos que la vida de un paciente cuenta muchísimo de lo que nosotros estamos haciendo y cómo lo estamos reportando y validando también. Bueno, hemos colocado una imagen para hacerlo un poco más didáctico de cómo se estarían presentando nuestras IgG, nuestros anticuerpos IgG, los autoanticuerpos IgG, y cómo estos se van a manifestar, ¿sí? En las pruebas de COMS directo. En el caso de tener un autoanticuerpo con inmunoglobulinas calientes de una anemia hemolítica autoinmune, generalmente
con nuestra IG tendremos 4 cruces, ¿sí? En nuestro complemento 3 va a ser negativo, es lo que recordamos. Solo en el 10% de los casos, dice la literatura, que se presentará positivo. Nuestro control también será negativo. Y si en el caso que hagamos un eludido y se presentaran autoanticuerpos irregulares y existiera también autoanticuerpos, generalmente tendremos una panaglutinación. Y ahí es cuando sufriríamos algunos servicios de medicina transfusional si no tuviéramos la posibilidad de hacer pruebas mucho más específicas, de, de utilizar técnicas un poquito más complejas y que nos den más tiempo como para poder identificar. Generalmente no están tan accesibles para todos los servicios de medicina transfusional. Adicional a ello, toman y llevan un tiempo bastante prolongado como para poder realizarlas. Y recordemos, menos para los que estamos en servicios de medicina transfusional, el personal que elaboramos no estamos, tenemos turnos rotativos, no estamos casi el mismo tiempo con el mismo paciente, o no nos pudiéramos enfocar solo en un paciente. Generalmente estamos prestos a todo el hospital o a todos los requerimientos del hospital, pero cuando de existir este tipo de situaciones, sí sería lo ideal dedicarnos solo a este tipo de paciente, de escudriñarlo, de investigarlo, de darle nombre y apellido, si se tiene al alcance las pruebas del cuerpo, que alguien más ayudara con el resto del servicio transfusional. Pero en la a veces no sucede eso. A veces estamos en turnos de 12 horas en la noche solos para todo el hospital y que nos dé un paciente con estas condiciones sí es bastante complejo. Hay muchas cosas que todavía me imagino que a nivel latinoamericano nos pasa igual que ajustarnos, ¿no? Como profesionales de la salud y combinar a las autoridades de que al menos sabiendo que somos un hospital de mediana complejidad o de alta complejidad, que pudiéramos encontrarnos con este tipo de pacientes, se tome de mejor manera las prácticas para que con ello se pueda asegurar la calidad de la salud de los pacientes también. Pasemos ahora a los anticuerpos fríos, ya que hemos hablado de los anticuerpos calientes, pero creo que tengo... exacto, muy bien Marco Vinicio, concuerdo contigo. Son generalmente los que llegan, Dieguito, no te escucho. ¿Alguien más lo escucha? No, no se escucha, se quedó. Ya, denme un minutito. estas horas o a punto de entregar nuestro turno a las 6:50 de la mañana. Dieguito, regresaste, te quedaste frisado. Me quedé frisado. Ya, Perdón. ahorita. Ya. Sí. Sí, eso decía que concordaba con los colegas, es verdad. Son pacientes que eventualmente llegan en momentos que uno espera que ya un poquito esté relajado el turno o que ya esté a punto de entregar el turno. Y sí, sí es bastante complejo. O le pasamos para el siguiente turno, pero al menos en mi caso no. Prefiero quedarme un poco más y ayudar un poquito. Sí, sí, sí. Lamentablemente en el valle estamos con una lluvia terrible, 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 y eso está haciendo que se me frise la pantalla y me quede entrecortado. Lo siento mucho, pido mil disculpas por aquello. No te preocupes, Dieguito, continuemos. Entonces, ahora, hablando de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, obviamente son las que van a estar por debajo de los 36, 37 grados y su pico van a ser a los 4 grados centígrados. Sí. Eventualmente van a estar relacionadas a una enfermedad de base, van a estar diagnosticadas alrededor del 15% de los casos de este tipo de anemias hemolíticas autoinmunes por aglutinas frías. Su anticuerpo de elección obviamente es del IgM, ¿sí? Que se induce a la fijación de complementos sobre los hematíes.
La frecuencia que nos habla la literatura es en los adultos que están relacionados entre los 50 y los 70 años. Se acerca a las mujeres, lamentablemente, y raramente en los niños. En los hombres, por alguna bendita, digamos, si cabe el término, gracia, no está tan enfocada en los varones. Se asocia también a los síndromes nefroproliferativos, a las infecciones por micoplasma, por el virus de Epstein-Barr y ciertas otras infecciones que estuvieran presentes también. Hay algunos datos clínicos que pudiéramos revisar, como lo hablábamos con los anticuerpos calientes. Los síntomas van a variar mucho entre paciente y paciente, dependiendo de la condición, dependiendo también cómo fue identificada la enfermedad, si fue coadyuvante, si tuvo de origen idiopático o si fue secundaria a una enfermedad de base. También depende también mucho del rango del término del anticuerpo que esté circulando, que esté presente, y los síntomas serán propios de una anemia crónica, ¿sí? Diría una hemoglobinuria, cuando hay una baja temperatura, al menos ambiental, se presentará una acrocianosis, habrá palidez, ictericia, hepatoesplenomegalia, de leve a moderada, hemólisis a nivel hepático también, porque sabemos que esta se presentará a nivel intravascular. ¿Cómo es importante medio reconocer estos datos para guiar nosotros ante un paciente y sugerir de cierta u otra manera al médico qué es lo que estuviera pasando con la anemia de presentarse el caso? A veces estamos tan rigurosos de que nos enviaron el pedido, reporto los resultados y hasta ahí llegué. Yo creo que como corresponsabilidad, como personal de salud, sí sería de gran apoyo que de una u otra manera ayudáramos a los médicos dando el apoyo diagnóstico y indicándole que aparte de la clínica que está presentando el paciente, los exámenes que nos están remitiendo, qué otra amplitud más se pudiera sugerir como para que el diagnóstico sea lo más certero posible. Está conectada Gaby Velasco, qué gusto Gaby, colega y ex compañera de trabajo también. Correcto, sí. El grado de anemia también hemolítica autoinmune por aglutininas frías depende también de la exposición del paciente al frío. Hubo un caso que lo conocí alguna vez, que literalmente el hematólogo le sugirió al paciente venirse a vivir al valle. Y si no es al valle, a cualquier otro valle o alguna zona tropical donde el paciente no estuviera expuesto a cambios bruscos de temperatura que conllevaba a que se empezara a producir una lisis, una hemólisis en su organismo para que eso deteriorara su vida. Anemia va de leve a moderada a forma crónica. Puede ser súbita o puede incrementarse en un momento también, todo depende también de la exposición. Las muestras de sangre presentan aglutinación a temperatura ambiente, dificultando la realización de extendidos de sangre y recuentos celulares. No sé si entre los colegas que están presentes alguien ha tenido esta experiencia. Alguna vez me pasó a mí, pero esto fue en la época de la universidad, que sí, todos nos asustábamos, decíamos, wow, a lo mejor el anticoagulante, el citrato como que ya estaba perdiendo su efecto en el tubo o el paciente tiene unos tiempos de coagulación un poco raros, o qué es lo que está pasando, pero nadie se percató o pudimos evidenciar en ese momento que a lo mejor estábamos cruzando con una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos que se empiezan a aglutinar cuando disminuye la temperatura. Se intensifica, como les decía, a los 4 grados del pico cuando la anemia empieza a manifestarse aún más fuertemente y obviamente puede revertirse cuando hay una alza térmica. Los hematíes estarán con una morfología no tan aleatoria versus los
anticuerpos calientes. Variará o más o menos será similar la morfología. Habrá reticulocitosis también y policromatofilia. El estudio medular con hiperplasia eritroide y cierto grado de proliferación linfoide. Sí, pues ahí ya son cosas que eventualmente el hematólogo con mayor criterio discernirá y sugerirá los estudios medulares al laboratorio para que se investigue de mejor manera y puedan llevarse a un diagnóstico mucho más oportuno. La autoaglutinación de las muestras sospecha de síndrome con aglutininas frías, pues básicamente se ve mucho más marcada. Mantener la muestra en EDTA a 37 grados, lavar los hematíes con solución salina precalentada a 37 grados la solución para poder dispersar las crioaglutininas antes de hacer las pruebas pretransfusionales es lo más ideal y creo que es lo más asequible para todos los laboratorios o para todos los servicios de medicina transfusional. Recordemos que hay pruebas que todavía no son tan asequibles para todos y esto sería lo más ideal. El lavado con solución salina a los eritrocitos 6 veces, pues ha sido la base de toda la vida de la medicina transfusional. El diagnóstico del test de Coombs positivo por anti-C3 y negativo para IgG nos da claras el indicio de que estamos ante anticuerpos fríos. Los autoanticuerpos libres en el suero del paciente causan aglutinación también a los glóbulos rojos a bajas temperaturas, alcanzando un pico más alto, obviamente, a los 4 grados centígrados, reaccionando a una intensidad menor a 30 grados centígrados. Así que si usted se siente incómodo al tomarse una cerveza, entonces, y bien helada, no vaya a sospechar que a lo mejor es un autoanticuerpo irregular. Un pequeño paréntesis en este frío que estamos viviendo, al menos acá en el Valle en Quito. Un anticuerpo con mayor especificidad frente al sistema II también nos manifestaría que estamos cruzando por autocuerpos, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Aquí les voy a presentar también una imagen tomada de la literatura de la hemolicina de Darmstadt con anticuerpos IgG que se van a fijar a las hematíes a bajas temperaturas, provocando la fijación irreversible de 3 y por ende a conducir a una hemólisis también luego a 37 grados cuando estamos hablando ya en vivo. Recordemos que lo que nosotros llevamos al in vitro no tácitamente a veces va a pasar lo mismo en el in vivo. Recordemos que hay muchos factores, ¿sí? Hay desencadenantes que también pueden conllevar a cierta hemólisis, a cierta crisis eritrocitaria, hablando muy concretamente, para los que estamos en el servicio de medicina transfusional, sabemos muy perfectamente que mientras se está infundiendo cualquier hemocomponente, se evita en la medida de lo posible infundir cualquier otro medicamento o otra solución al paciente. Se evita en la medida de lo posible para evitar un efecto no deseado. Hemos tenido casos igual que han estado transfundiendo algún plasmático y han ingresado en ese momento por la misma vía, eso es lo más sorprendente, con antibióticos o con algún antiinflamatorio que hace rato requería el paciente y hemos visto algunas cosas medias no tan bien llevadas ahí. Y luego a nosotros nos han reportado como que se inició una reacción transfusional por el hemocomponente y a realizar cultivos porque se sospecha de contaminación y una serie de cosas. Pero hay que manejar las cosas como se tienen que ser. Al menos en los servicios de medicina transfusional que sabemos que son servicios tan complejos, tan poco entendidos, tan poco valorados también a veces, creo que a nivel latinoamericano, pero por lo menos acá en nuestro país todavía seguimos luchando y queriendo fortalecerlo mucho más, pero
cuán importante es nuestro trabajo y nuestra labor para el bien de nuestros pacientes, al menos si son de este grupo. Cuando de existir anticuerpos IgG y IgM, calientes fríos, eh, con una hepatogenia de la anemia, pues sin duda va a ser un cuadro más complicado. Y ahí es cuando solicitamos que se hagan comités ampliados, que hayan comités de medicina transfusional, donde el personal esté presente y se pueda discutir los casos de los pacientes, se puede llegar a un mejor consenso para son pacientes que van a estar entrando y saliendo del hospital continuamente, una vez al mes, 2 veces al mes, salieron esta semana y al siguiente ya decayeron. Entonces, eso nos hace que son literalmente pacientes tan penalizados que nosotros debemos exigirnos más a nosotros y por ende tener mucho más tino al momento de hacer las pruebas que ellos van a requerir y si es que la necesidad, las unidades que van a ser infundidas. Representan aproximadamente también un 10% de todos los casos de los anemias hemolíticas autoinmunes. Entre un 25 y un 42% de los pacientes afectados sufren de lupus eritematoso. ¿Sí? Obviamente está correlacionado con todo eso. Los síntomas y los signos clínicos propios de la anemia hemolítica autoinmunes por anticuerpos calientes suelen ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Son predominantes también, aunque en algunos pacientes se hacen evidentes las características propias de los tipos de este tipo de anemia hemolítica. El inicio de la hemólisis puede ser brusco y la anemia muy intensa, y eso es lo que le asusta a los médicos. Si entró hoy en la mañana con una hemoglobina de 12, que no había necesidad de infusión y simplemente está por una revisión y está hospitalizado porque estamos por su enfermedad de base, no por la anemia, y a las 6 horas, a las 12 horas de estar internado, envían nuevamente por rutina a hacer exámenes y se encuentra con una hemoglobina de 7, de 6, pero que todavía no está inestable. Se asusta, llaman al servicio de medicina transfusional y que necesitan 2 unidades. Eso todavía seguimos luchando nosotros con el uso adecuado de los componentes sanguíneos. Pero bueno, esperemos que se tome conciencia que se evite transfusiones innecesarias. En general, el tratamiento con esteroides resulta muy efectivo en ciertos casos, pero el curso de la enfermedad normalmente es de carácter crónico con exacerbación intermitente. Lo que les decía, son pacientes habituales que ingresan a los hospitales, son pacientes conocidos de los servicios de medicina transfusional, llevan enfermedades de base concomitantemente con la anemia hemolítica autoinmune 1, 2, 3, 4 años, 5 años, 6 años a veces, que ya son pacientes conocidos nuestros y ya, pero a veces también se nos van acabando las posibilidades de transfusiones también por el cuadro que se están manejando. A diferencia del síndrome de las aglutininas frías, es común que los anticuerpos IgM presenten un título menor a 64 a 4 grados centígrados, por la amplitud que se extiende hasta los 37 grados centígrados. El CUMS directo es positivo con IgG y con el complemento 3. Y en el eludido contiene un autoanticuerpo por IgG esperado. Generalmente sí, va a pasar eso. Vamos a encontrar esos autoanticuerpos por aglutininas calientes también. Cuando hablamos de pruebas de compatibilidad transfusional y estrategia en el paciente con anemia hemolítica autoinmune, pues para los colegas que estamos vinculados al servicio de medicina transfusional y los que nos apasionamos un poquito y que nos permitieran dedicarnos solo a esos casos, es lo más bonito. Y a veces también lo más frustrante. A lo mejor van a coincidir conmigo, porque se nos van acabando las posibilidades. O porque no nos podemos dedicar solo a ese caso en particular, ni solo a ese paciente en particular. También nos debemos a más pacientes y a más jornada laboral también. Pero para proporcionar una transfusión segura y eficaz al paciente,
está afectado por la anemia hemolítica autoinmune, que inevitablemente ha de ser transfundido porque ya no existe otra manera, porque ya hemodinámicamente está inestable, porque ya vemos que existe compromiso con otros órganos vitales también y hay que tomar la decisión. La precaución es que en el ámbito laboratorial como de la clínica, pues sea lo más eficaz, segura la transfusión que se vaya a realizar. Las pruebas de compatibilidad exigen también una serie de técnicas adicionales que tienen como objetivo primordial descartar la presencia de un halo anticuerpo oculto, que también ha pasado. Eso es lo que ha conllevado que muchas veces, porque no se ha tenido la experiencia o porque no se ha tenido los recursos ni la técnica a la mano para poder hacer un adecuado escrutinio, una buena identificación, pues se queda enmascarado un halo anticuerpo. Y que eso, al menos si va a ser un paciente que va a llevar una transfusiones continuas, pueda conllevar a un deterioro más de su estado de salud y a mayor sensibilización. Eh, una vez preparadas las unidades que van a ser transfundidas, hablando en el servicio de medicina transfusional, solo la cantidad necesaria para mejorar la situación clínica del paciente. Y siempre de forma lenta y bajo una estricta supervisión. No sé si les ha pasado, compañeros o colegas, que estén haciendo medicina transfusional y vayan a hacer hemovigilancia y ustedes ingresan con la unidad, entregan a la enfermera. El protocolo es que la enfermera revise si la unidad que le estamos enviando es para el paciente, si los datos de etiqueta corresponden al paciente, tanto datos clínicos, datos de identificación, unidad a ser transfundida, que verifique todo eso, que sea el volumen que se está enviando, que sea el paciente quien se va a transfundir. Eh, Adicional a ello, si el paciente está en las condiciones, obviamente, la vía está asequible para la transfusión sanguínea también, y se están llevando todos los protocolos de sepsia y antisepsia para un correcto uso del hemocomponente. Eh, pero a veces nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa que a veces el personal de enfermería se molesta, se incomoda, y, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo, verificar que todo se lleve a cabo para mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar sobre todo su estado de salud, que en ese momento está deteriorado. Recordemos la importancia clínica del paciente. Es importante disponer que toda la información posible acerca del antecedente del paciente y su servicio de medicina transfusión que evita transfusiones previas, eh, dentro de la institución o fuera de la institución. Eh, A veces se han utilizado segundas y hasta terceras opciones transfusionales y a lo mejor eso también pudo haber coadyuvado para que pudieran pasar algunas situaciones también más complejas. Interesa saber si ha sido transfundido previamente, lo que les decía, el número de gestas que ha tenido en el caso de ser de femenino, antecedentes patológicos que haya tenido, fármacos que estuviera en ese momento tomando o que haya llevado un tratamiento médico con fármacos. En el caso de antibióticos de amplio espectro, también se ha evidenciado que ciertos fármacos de cuarta generación han conllevado también a una reacción que pudiera producir algún tipo de activación del complemento y eso producir una reacción antígeno-anticuerpo y una hemólisis también. Por otra parte, también el estado del paciente nos orientará al entorno, al tiempo que disponemos para preparar las unidades de los hematíes más óptimas, a las unidades más óptimas, más compatibles. ¿Por qué también nos apartamos un poquito aquí o por qué nos tenemos aquí? Es porque si el paciente todavía está estable, pero a pesar de que tiene una hemoglobina de 6 o de 7, y ya ha cruzado por lo menos una hora, nos llega la solicitud, las pruebas pretransfusionales nos demoramos alrededor de 45 minutos y eh, lamentablemente, por desgracia, se ha identificado que existe algún anticuerpo irregular circulando y necesitamos saber cuál es este anticuerpo o si tenemos que ir más profundamente y saber si hay un halo anticuerpo irregular, pues de todas maneras eso nos va a llevar mucho más tiempo. Pero si el paciente todavía es estable y hay la posibilidad de indagar mucho más en las pruebas, pues no deberíamos darlo, deberíamos hacerlo, salvo que la emergencia y el deterioro de salud del paciente empiecen a caer a pico, pues ese rato sí ya habría que
enviar las unidades las más óptimas, las más compatibles para el paciente. Es importante la comunicación entre el laboratorio y el equipo clínico, en este caso los médicos tratantes, sea la más fluida posible y que este último entienda la complejidad y las dificultades técnicas que plantean las pruebas transfusionales y del paciente. No sé si les ha pasado. Nos llega un pedido de rutina. Luego llaman al servicio y nos dicen, no, ¿sabe qué? Se complicó el paciente, se nos puso mal en miembe por urgencia en 15 minutos. Y tú le dices, ok, le envío con pruebas en proceso. Mientras usted le infunde, yo sigo procesando. Pero, ojo, doctor, si por alguna circunstancia me da incompatible, yo les llamo y usted suspende la transfusión. Ahí se asustan, te pegan el grito en el cielo y te dicen, ok, no se preocupe, voy a esperarle tranquilamente. Sí, sí, todavía mi paciente espera un poquito más, está todavía estable. Entonces, sí es muy importante eso. A veces ellos creen que tenemos un solo paciente de todo el hospital que en ese momento estamos realizando las pruebas, pero hay mucho más. La comunicación sí tiene que ser lo más canalizada, lo más fluida posible para que todo se lleve a mejor término también con relación a nuestro paciente. Pues bueno, aquí también tenemos otro cuadrito que quise compartirles. Generalmente, cuando de existir una urgencia transfusional a no existir una urgencia transfusional, esto fue tomado de la literatura del GCA. Si existiera una hemólisis aguda fulminante con copoma, ¿sí? Y la selección de Matías serán los, digamos, los más compatibles posibles, ¿sí? Generalmente esto nos llegan solicitudes de emergencia de 5 minutos y se tendría que infundir directamente a sabiendas de que el paciente tiene una enfermedad hemolítica autoinmune, pero ¿es eso o que de otra manera se nos complique más el paciente? Creo que hay una pregunta. Exacto, Celina. Si el cuadro clínico ya no permite esperar, ¿qué hago? Todavía no define los resultados que le doy. Generalmente, eh, lo que puedo hacer es, obviamente, si es un pedido de emergencia en la que solo sabes que tienes que enviar isogrupo, envías isogrupo, pero continúas todavía el proceso de pruebas pretransfusionales. Eh, obviamente, si ya sabemos y el médico te solicita que es un paciente con anemia hemolítica autoinmune, sea de anticuerpos fríos o anticuerpos calientes, eh, le diremos que vamos a enviarlo bajo la responsabilidad de él y conscientes de que lo que esperamos es que mejore el cuadro de salud del paciente, que no queremos evitar que conlleve algún eh, a la letalidad del mismo. O sea, evitamos en la medida de lo posible eso. Pero son excepciones que es infundir en ese momento que lo necesita, porque está con hemoglobina de 3 y para desgracia nuestra está sangrando o no hacer nada también. Es por lo menos tener la intención de por lo menos decimos algo, en este caso. En el caso de no existir una urgencia, sabemos que es una anemia estable, que ya debe ser de un crónico, que no es reciente, que ya tiene su tiempo de evolución. Sabemos o nos informan que está con una función cardíaca, cerebral conservada, hemodinámicamente estable. Ahí es muy importante cuando nos llaman de los servicios a decirnos, no sea malito, necesito infundir 1 o 2 unidades para tal paciente. Entonces tú le preguntas, ok, ¿cuál es la enfermedad de base? ¿Cómo se le está tratando? ¿Está acusando algún medicamento en este momento? Sabe que sí, y lo más básico, tiene antecedentes de transfusiones previas. Ok, porque si te dice sí, sabe que tiene antecedentes, paciente nuevo, pero tiene antecedentes de transfusiones previas, tú ya te orientas que todavía, si fue en menos de 2 o 3 meses, tú ya sabes que tiene por el anticuerpo.
¿Tenemos alguna pregunta por aquí? Ajá, les enviamos SAN y su grupo, sin antígeno aquel, correcto. Y por lo general este tipo de pacientes tienen una historia, ajá, transfusional, y lo cual tendremos un fenotipo RH que enviaremos, sí, completamente de acuerdo, Vinicio. Sí, sí, manejas de una muy excelente manera eh, eh, tu trabajo en el servicio de medicina transfusional del Hospital Eugenio Espejo te desenvuelves. Te felicito por eso, amigo. Vamos a ver un esquema de laboratorio de inmunohematología ante los anticuerpos calientes. Primero determinaremos el grupo ABO, como lo veníamos comentando también con inicio. El estudio completo de la prueba de CUMS directo, un estudio de eludido, que sería lo ideal, separar lo que no necesitamos, autoanticuerpos con especificidad de RH o especificidad relativa de existirlos, también tendríamos que investigarlo. Un estudio de suero, obviamente, que es lo más ideal. La autoabsorción, que también sería primordial si pudiéramos hacerlo. La absorción diferencial y las absorciones diferenciales con con PEC. Si estuviéramos en la posibilidad de hacerlo. Yo sé que también es complejo que en el medio en el que nos desenvolvemos hay muy pocas casas comerciales que nos puedan facilitar eh, para ciertas técnicas que necesitamos. Eh, Al menos acá en el país, pues bueno, seguimos todavía eso luchando de que la mayoría de casas comerciales puedan proveernos de este tipo de herramientas para desempeñarnos de mejor manera en nuestro trabajo y ayudarles de mejor manera a los pacientes también. Pero eh, hay que hacer lo que más se pueda para evitar cualquier efecto no deseado con nuestros pacientes. Pues bueno, aquí les dejé un cuadrito también que fue tomada la literatura de cuando realizamos una absorción de Matías, ya conocidos con anticuerpos, y que tenemos halos y autos anticuerpos en el plasma de mi paciente, cómo básicamente separarlos para poder hacer una buena identificación de un anticuerpo irregular o un halo anticuerpo irregular, ¿sí? Básicamente son técnicas que en panaglutinación necesitamos de ciertos componentes que no siempre están a la mano. Y no es que lo tengamos todo el tiempo y esté a diario, y eso es algo bastante complejo. Si algo tan básico como que sería una política de salud, el que todos fuéramos por lo menos fenotipados sería lo ideal, y si fuéramos genotipados sería aún muchísimo mejor, pero no, todavía estamos a expensas que en el mejor de los casos, cuando ingresamos a un hospital y se requiera, por lo menos nos digan qué grupo y factor somos. No sé si sea en todo a nivel latinoamericano, pero aquí en el país todavía luchamos con eso. Nati, ¿me decías algo? Perdón. Em, bueno, y generalmente cuando tenemos pacientes que ya tienen su historial transfusional, que son pacientes con enfermedades ya de base y relacionadas con anemia hemolítica de anticuerpos fríos o el caso de anticuerpos calientes también, sí sería muy importante por lo menos tener un banco de suero o de glóbulos rojos de Matías para poder ir realizando pruebas con mucho más tiempo, con mucho más detalle, para ser más oportunos en el caso de un quebranto de salud de ellos. Hay una alternativa de tratamiento de Matías que es con DDT. Sé que en Colombia lo utilizan muchísimo. Acá en el país lo estamos tratando de ingresar, al menos para los pacientes oncológicos, mielomas múltiples y linfomas, que son los que hoy por hoy van a ingresar con un anti-CD38, que literalmente lo que va a hacer es producirnos una reacción antígeno-anticuerpo y a presentarnos como si tuviéramos al frente un anticuerpo, autoanticuerpo irregular y un halo anticuerpo irregular. La literatura ha avanzado bastante, pero hoy por hoy se está viendo eso. Y el DTT sí es de gran ayuda
para realizar pruebas mucho más específicas. No está al alcance de todos, lamentablemente sería ideal, pero esperemos que en algún momento sea de posibilidad para todos, como los antisueros normalmente que utilizábamos en tubo y que todavía lo seguimos utilizando para el grupo y factor. Así que muchas gracias, queridos colegas. Para mí ha sido eh, un, un momento muy especial compartir con ustedes, ver colegas, amigos, conocidos aquí. Eh, hemos aprendido, creo que todos, sus aportes también son muy valiosos en este momento. Y pues bueno, no sé, si abrimos los micrófonos, queremos conversar, compartir alguna otra experiencia más también. Eh, Nati, tú me dirás. Estoy aquí, sí, o sea, si tiene preguntas, justamente esta es la oportunidad para poder abrir sus micrófonos. Muchísimas gracias también, Dieguito, por tu explicación, muy amable. Gracias a todos por su tiempo también y estar pendientes. No todos los que estamos en esta área, pues bueno, estamos en esta área tan bonita que es medicina transfusional y estamos aquí aprendiendo desde cero, ¿no? Entonces, para las personas que tienen un poco más de experiencia, que nos puedan compartir, Marco Vinicio también, que está acá. Gracias, Diana. Gracias, Gloria. Tania, muchas gracias. Qué gusto. Wendy, qué gusto. Muchas gracias también. ¿Quieren, quieren realizar alguna pregunta, algún comentario, alguna experiencia propia que hayan tenido en sus servicios? Con mucho gusto. Gracias, Dañita, amiga. Un gusto. Colega, amiga y paisana también de la Tacunga. Gaby, también te vi que estabas por ahí. Sorry, también creo que estabas por ahí. Doctor, buenas noches. Una preguntita. Buenas noches. Respecto a la pregunta de un colega, Marco Vinicio, que le hizo, cuando tuve un paciente de una hemoglobina bien baja y de la preocupación le mandé a la Cruz Roja. Pero lo que hicieron fue confirmar el examen y enseguida le mandaron a poner 2 pintas de sangre sin ningún estudio previo. ¿Cree usted que estuvo bien eso? Realmente no es lo usual. Bueno, si hemodinámicamente el paciente estaba ya con un quebranto de salud y eso evidenciaba que era urgente la transfusión isogrupo, y como bien lo decía Marco Vinicio, con Sinquel, pues lo ameritaba. Pero si no había tanta la necesidad, no había tanta la urgencia, pues probablemente se debiera haber hecho un estudio un poquito más profundo. Pero todo depende del cuadro. Por eso yo enfatizaba cuán importante es la relación entre médico, paciente y nosotros que estamos del lado de las pruebas, el personal de salud que nos dedicamos a realizar las pruebas, porque eso nos permite guiar un poco más al médico si realmente pudiera necesitar la transfusión sanguínea o en su defecto pudiera utilizar otro tipo de ayuda, cristaloides, pudiera utilizar complementos para incrementar la volemia, pero si veo que la hemoglobina realmente, eh, a pesar de estar baja, no lleva un cuadro de deterioro de salud del paciente, realmente le digo esto porque he conversado mucho con gente de terapia intensiva que me han dicho, tengo 5 o 6 de hemoglobina, hematocrito de 12, de 10, de 13, y hemodinámicamente está estable, no está desaturando, está con 89 de saturación,
no está hipocárdico, perdón, no está taquicárdico, no está con una previa de shock, entonces no habría necesidad, no hay un sangrado profuso tampoco, no hay necesidad. Pero pues si el caso es otro y la urgencia lo amerita porque ya hay un fallo multiorgánico, ya hay algún deterioro neuronal, pues ahí sí, o le salvo la vida o muere. Puedo sensibilizar, pero le estoy salvando la vida. Claro, es bastante complejo estar en esos momentos, en esos zapatos, pero son minutos críticos que tenemos. Pero ahí es la importancia de poder conversar con el médico y evidenciar cuál es el cuadro clínico del paciente de que amerite la transfusión. Gracias. Con gusto. Buenas tardes. Dígame, siga. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Dieguito. Muchas gracias por tu excelente presentación. Yo quería hacerte una consulta. Bueno, en el país, lamentablemente nosotros, todos los servicios de medicina transfusional y algunos bancos de sangre no disponemos de la facilidad de tener ciertos, como tú comentabas, ciertos reactivos adicionales, kits adicionales para realizar este tipo de pruebas especiales. Veo que Marco Vinicio lo hace, me parece que también el hospital de Elías Manta también lo puede realizar porque obviamente la parte técnica es la que impulsa la compra de estos tipos de reactivos que usualmente lo usamos una vez al año, muy esporádicamente cuando vienen este tipo de pacientes. Pero ¿qué nos recomiendas para los bancos de sangre que no tenemos acceso a esto? ¿Cómo podemos nosotros ayudarnos para poder identificar mejor y tratar de ayudar mejor en la práctica transfusional a este tipo de pacientes? Gracias, con gusto, Wendy. Gracias de tu pregunta y tu acotación también. Sí, pues bueno, ahí lo ideal sería romper las barreras de los servicios transfusionales, ¿sí? Y yo pertenezco a este servicio transfusional o que una red complementaria de salud, incluida los servicios de medicina transfusional también, para de una u otra manera gestionar de mejor manera los recursos que se pudieran utilizar, pues y bueno, y de esa manera saber que el fin y el objetivo es salvaguardar la salud de los pacientes. El compromiso yo creo que sea ese, pues si yo pudiera de una u otra manera ayudar realizando pruebas o por lo menos ayudar a direccionar de mejor manera una técnica con mi conocimiento o compartir conocimientos, pues sería lo ideal. Y romper algunos paradigmas también y romper ciertas barreras que nos imponemos a veces culturalmente. Pero básicamente sería eso. Gracias, Wendy, por tu acotación. Muchísimas gracias, colegas, por tu participación. Tenemos en el chat algunos mensajitos. Felicitaciones, Tania Morales. Felicitaciones, Dieguito. Muy buena explicación. Saludos. Gwen Lozada, excelente, Dieguito. Muchas gracias. Tenemos toda la gallada venido, ¿no? de Dieguito. Estefanía Beltrán. Genial exposición. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Recuerda a los señores usuarios. Bueno. Sí, Dieguito, ¿nos aquí, ayudas a leer la pregunta de eh, Diana Ruiz que está en el chat? sí, justo va a hacer eso. Dianita Ruiz dice, en el tiempo que lleva en medicina transfusional, alrededor de 13 años, me ha tocado 2 pacientes con anemia hemolítica autoinmune. Desafortunadamente fallecieron. Nos sentimos todos muy impotentes porque en ese momento tenía solo conocimientos básicos de inmunematología. De allí la importancia siempre de capacitarnos y aprender lo que más podamos. Saludos desde México.
Qué gusto, Dianita. Y sí, lamentablemente debió haber sido una experiencia muy fuerte porque cuando son pacientes ya conocidos con larga data de historial transfusional, se nos van acabando las posibilidades. Y obviamente por ciertos motivos también el acceso a ciertas pruebas que pudieran ayudarnos de mejor manera. Y claro, uno llega como a relacionarse mucho con el paciente, a compenetrar y ya formar cierto vínculo y cierto lazo que eventualmente duele. Em, Veíamos las estadísticas en la primera diapositiva, son muy bajas. Una de cada 25.000, una de cada 83.000, pero son casos que existen, son casos reales. Y lo que quisiéramos es evitar que existieran esos casos, pero en la medida de lo posible, nosotros que estamos de este lado, eh, tratar de hacer como tú bien lo planteabas, Anita, saludos igual a México, tratar de hacer lo que más se pueda para ayudar a estos pacientes, pero a veces ya sale en otras manos también. Eh, Muchísimas gracias por tu pregunta también, colega, desde México y su aporte, ¿no? Le agradecemos mucho. Pues bueno, igual Dieguito dejará por interno su número, su contacto, pues siempre es oportuno tener un grupo de especialistas que nos puedan dar apoyo en este tipo de pacientes que tenemos. Así que con gusto siempre es importante la comunicación entre los colegas del área y pues bueno, aportar así a salvar vidas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas. Si no, vamos con nuestra ronda final de 3 preguntas, en donde vamos a sortear 3 certificados totalmente gratuitos de la jornada del día de hoy. Así que, Dieguito, no sé si las tiene ya listas las preguntas. Va a ser la modalidad, el licenciado va a hacer la pregunta, vamos a responder en el chat y el primero que responda correctamente se llevará el certificado, por favor. ok, entonces, ¿preguntas difíciles o preguntas fáciles? Fáciles, Vamos de ¿verdad? fácil, mediana y complicada. Ok, Damos oportunidad a los que somos principiantes, a los intermedios y pues ya a los avanzados. Vamos, así que vamos con la primera, ¿ya? La persona que sepa coloca en el chat, leemos la primera pregunta que salga y esté correcta y damos el certificado totalmente gratuito. ok. Entonces, la pregunta sería la siguiente. Si hablamos de anemia hemolítica autoinmune, ¿cuántas clases de anemia hemolítica autoinmune existen? ¿Sí? ¿Y por qué tipo de anticuerpos? ¿Sí? Correcto. Muy bien. El primero en Ya, responder fue estamos correctos, Dieguito. La primera persona que tenemos en el chat es Gabriela Castelo. Axel. Sí, ¿verdad? Gabriela Castelo. Buenas noches. Muy bien, Gabriela. 3, correcto. ¿Tú tienes la respuesta, Dieguito? ¿Cuál es el acreedor del primer certificado? Dinos el nombre. Gabriela Castelo. La primera persona es, no te escuché, Dieguito, para anotarlo. Gabriela Castelo. Listo, Gracias, Gaby. felicitaciones a la colega Gabriela. Nos puede escribir por interno para gestionar su certificado. En el grupo de WhatsApp, ahí está nuestro número y nos puede escribir. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta. A ver, veamos. ¿Recuerdan dónde se producía la fagocitosis de los hematíes? ¿En qué órgano? Ujú.
Dieguito, si nos ayudas a revisar el chat, quién respondió primero y correctamente. A ver. La primera respuesta es de Andrea Caimán. ¿Sí? No, Andrea Caimanagua. Exactamente en el vaso. Felicitaciones a la colega Andrea, por favor que nos escriba por interno, es acreedora del segundo certificado. Y lo tenemos el tercero, muy rápidos, estén pendientes en el chat, escriban su respuesta y sean acreedores. A las personas que no logren obtener este último certificado, con gusto les emitimos su certificado, nos escriben por interno y podemos gestionar. El costo es $15, les emitimos digitalmente y pues bueno, esa es una evidencia que estuvieron en esta charla súper importante para su formación. Así que vamos con la última pregunta, Dieguito, por favor. ¿Recuerdan cómo se presentaba el CUMS directo con aglutininas calientes? Y ya tenemos una ganadora. ¿Quién es el acreedor del tercero, Dieguito? Si nos ayudas a revisar, a leer el primer nombre que respondió correctamente. Viridiana, de Viridiana. Está como Viridiana, de. ¿Nos repites el nombre, la colega, de qué país o qué lugar es? Viridiana, está como Viridiana en el nombre. A ver. Si nos ayuda la colega a colocar su nombre para hacerle acreedor al tercer certificado, puede abrir su micrófono, decirnos su nombre, o qué país o qué ciudad se encuentra acompañándonos. Felicitaciones a los 3 ganadores. Hola, buenas noches. Mi nombre es Viridiana Deita Hernández y estoy escuchando desde Puebla, México. Oh, qué gusto. Saludos a México. Muchísimas gracias a todos. Pues bueno, por interno gestionamos sus certificados. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos. No puedo prender mi cámara, mil disculpas, estoy viajando, estoy en el aeropuerto y estoy de cambio de ciudad, así que mil disculpas por esto, pero pues bueno, no podíamos parar la charla de hoy día y pues bueno, un agradecimiento total, grandísimo, Dieguito. Ha sido excelente tu participación. Hemos tenido igual mucha participación de todos los colegas. Así que, pues bueno, esperamos que les haya gustado. Si están interesados en ampliar este tema, en que podamos dar un curso más ampliado, con gusto, inscríbanos por interno, mándenos sus sugerencias, qué horarios serían pertinentes para ustedes, las grabamos, las charlas, les compartimos y pues bueno, es un honor y es un gusto desde aquí, desde Ecuador, darles un saludo fraterno a toda Latinoamérica. De mi parte y del grupo de calidad NAEM, pues agradecemos a todos por su tiempo y al licenciado Quintanilla, pues por compartirnos su experiencia y sus conocimientos. Así que dejo a tu público, a tus participantes, a tus alumnos para que te puedas despedir, Dieguito. Un honor haber compartido esta jornada académica contigo. No, muchísimas gracias a ustedes. Simplemente soy un apasionado por la medicina transfusional, por la clínica de los pacientes y por de lo poco que he aprendido, compartirlo con las personas. Sé que aprendo mucho de ustedes también. Sé que hay colegas también con muchísima valía presentes hoy y pues muchas gracias. Dios permite que nos volvamos nuevamente a reunir y compartir muchos más temas de interés. La medicina transfusional, a pesar que se la ve como bastante compleja, es algo muy bonito, muy bonito, que les invito todavía a seguir explorando más. Gracias, una buena noche y tenga un colega acá en para ustedes siempre. Un abrazo y un saludo fraterno. Una buena noche. Muchísimas gracias. Un gusto, saludos a todos y hasta una próxima oportunidad.